por WhatsApp que me recordaran grabar. Ok, entonces, para que quede grabado, el fenómeno que ocurre es el siguiente. Tenemos el campo magnético terrestre, el cual lo está detectando la brújula, ¿verdad? En el primer instante. Entonces, al colocar la brújula dentro de una bobina y encender o aplicarle un voltaje a la bobina, entonces vamos a generar una corriente. Y esa corriente por el conductor, esa carga en movimiento, me genera un campo magnético. Ok, en este caso, tal y como están colocadas la bobina y la brújula, el campo magnético que genera la bobina va hacia adentro de la pantalla, es decir, hacia el este. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace la brújula? Entonces, cambia, o más bien el campo magnético total, la dirección ahora cambia. Ya no es debida solo a la terrestre, sino que ahora es debida a la terrestre y a la de la bobina. Por lo tanto, se alinea a un punto intermedio donde va a ser el total de la componente de la bobina que apunta hacia el este y la componente terrestre que apunta hacia el norte. Por lo tanto, va a ser como algo así. Listo. Ahora sí, voy a borrar la pantalla. Y, ok. Entonces dice, al aplicar un voltaje a una bobina circular, que se puede medir el ángulo del campo magnético total detectado por la brújula. Y a partir de cálculos realizados previamente, que básicamente es un cálculo del campo magnético debido a la corriente, a las vueltas y al radio de la bobina, entonces llegamos a obtener el campo magnético de esa bobina. Ok, entonces, bueno, ya aquí nada más presento el ángulo, o más bien el campo magnético de la bobina en función del ángulo que se midió en la brújula. Ok, entonces aquí vemos. Y hay que ponerle cuidado a esto que aquí está en microteslas. Entonces las unidades, la unidad básica del SI para el magnetismo son teslas. Entonces aquí lo que tenemos es por 10 a la menos 6 teslas. Oh, muy bien. Entonces, vamos a graficar esto. Bueno, en el Excel que les compartí ya está graficado. Voy a cambiar de pantalla. Y aquí aún no abierto el Excel. Entonces, repaso. Un segundo. Ok, aquí se está abriendo. Y ese es sí, ese es el que voy a trabajar. Ok, entonces aquí estamos, el campo magnético de la bobina. Aquí se me hicieron los participantes. Muy bien, entonces, Anthony, aquí estamos, bueno, aquí tenemos la tabla que les presenté en el PDF y aquí tenemos la gráfica. ¿Cómo va esta gráfica, Anthony? ¿Es lineal, no es lineal? Vamos a ver el chat. Lineal. Ok, bueno, bueno, aquí lo que hice fue encogerla para ver si se puede ver un poquito la diferencia. Vamos a... Entonces, vea que si yo hago pongo los puntos, ahí más o menos. Sí, así a simple vista se puede decir que es lineal, tiene razón. Pero en realidad la ecuación que me describe esto es de la siguiente manera. Entonces dice que el ángulo de la bobina es igual a la componente horizontal del campo magnético terrestre por la tangente del ángulo.
¿Por qué? Ok, calculemos esa ecuación. Voy a mover esto un toquecito. Ahí. Entonces, como habíamos visto, tenemos, bueno, ahí está. Digamos que la rosa de los vientos, norte, sur, ahí puse teta, este y el oeste. Entonces, tenemos la componente terrestre que va para el norte. Esa se llama BTH. Bueno, eso es una H. Tenemos la componente de la bobina, que es B sub B. Entonces, el campo magnético total va a estar ahí con un cierto ángulo. Esa es B sub T. Entonces, ¿cómo podemos sacar la relación entre la componente de la bobina con la componente horizontal? Eso lo puedo trasladar, ¿verdad? Para acá. Sabemos, ¿verdad? La suma de los dos vectores nos va a dar esta. Vamos a ver. Entonces, trigonometría, chicos. ¿Cómo relacionamos la bobina con el campo magnético terrestre? Hipotenusa menos cateto. Al cuadrado. Ok, eso sería para encontrar la componente, ¿verdad? Es la componente del... Eso sería Pitágoras, para encontrar alguna de las componentes. Pero yo quiero sacar esta. Vamos a ver, aquí tengo, con respecto a teta, la bobina es opuesta, ¿verdad? La componente de la bobina es opuesta. Con respecto a teta, la componente de la Tierra es adyacente. Y opuesto sobre adyacente es igual a... Tangente. Tangente. Correcto. Entonces podemos decir que la bobina es igual a la tangente por la componente de la Tierra. Aquí faltó teta. Ok. Entonces, bueno, la función tangente no es una función lineal, ¿verdad? Entonces tenemos que linealizar eso. ¿Cómo lo podemos linealizar? Logaritmos. Puede ser, pero veamos bien la ecuación. Pues sí, mínimos cuadrados, como dijo Pamela. Ok, vamos a ver. Voy a acomodar esto un toquecito. Bueno, lo dejemos así. Por BTH. Entonces, nosotros tenemos que llegar a la ecuación y es igual a mx más b. Entonces, nuestra variable y en este momento es b sub b. Y nuestra variable x en este momento es igual a teta. Bueno, y aquí tenemos, esta la tenemos dentro de una función, ¿verdad? Es parte del argumento de la función tangente. Y la estamos multiplicando por el campo magnético terrestre, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una función y una multiplicación. Y queremos llegar a esto. Ok. ¿Se les parece algo? Vamos a agregar en col. ¿Qué podemos hacer para que se parezca? Bueno, profe, es que usted en la gráfica solo puso el campo magnético en función del ángulo, pero no de la tangente al ángulo. Sin embargo, usted dijo que tangente no era una función lineal, entonces no sé. Sí, ok. Porque aquí tenemos
aquí tenemos b en función de teta, ¿verdad? Y este teta está dentro de otra función. Pero ¿qué pasa si hacemos b en función de tangente de teta? Vamos a ver. Entonces, si nosotros tomamos todo esto como x', ¿esto de aquí qué sería? La pendiente. Ajá. Y ese sería y, ¿verdad? Entonces, no hay una sola receta. Hay que también tratar de llegar a la forma. Ok. ¿Y cuánto sería b? El intercepto. Pamela puso que sepa. Ok, es que el chat está tapado. Bueno, muchas gracias. Ok. Muy bien, entonces hagamos esta linealización. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar únicamente? Ya la dejamos igual. Entonces aquí, si copiamos la tabla, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Cambiamos b o cambiamos teta? Ya, y teta. Ok. Teta lo cambio por, voy a copiar la tabla entonces. Por tangente, ¿verdad? Tangente de teta. Bueno, ahí le voy a dejar la resolución, no se lo voy a cambiar porque lo que nos interesa es hacer la regresión lineal. Aquí nada más le voy a poner linealización. Ok. Entonces nada más lo doy igual. Tangente. Y vamos a quitar esto aquí. Tangente. Y recordemos que Excel toma radianes, ¿verdad? En las funciones trigonométricas. Entonces tenemos que multiplicarlo por ¿cuánto? Pi en 380. Muy bien. Y aquí tenemos el ángulo. Bueno, la tangente del ángulo. Ok, ahora grafiquemos eso. Un gráfico de dispersión. Ok, bueno, ya casi nos va a acabar el tiempo. Muy bien. Profe, perdón, ¿cómo era que Ajá. se pasaba, digamos, se quitaba los radianes, se tenía que multiplicar por cuánto? Por pi, ok, el ángulo lo seleccionamos, ¿verdad? Y lo Ajá, multiplicamos por pi entre 180. ok, gracias. Ok. Y ahora sí, todavía no se ve lineal del todo, pero ya tenemos la certeza, ¿verdad? Que tiene la forma, la ecuación va a tener la forma de una ecuación lineal. Ok, entonces ahora podemos aplicar la regresión lineal. Para eso hacemos aquella tablita, ¿verdad? De x, y, x al cuadrado, y al cuadrado y x por y. Entonces esta la vamos a hacer en Excel. Ok, entonces x, tomamos nuestra nueva x. Nada más copiamos y arrastramos. Me faltó uno. Ahí. Profe, Ujú. ¿puede poner un toque a la fórmula del tangente? Porfa. Esta. Ajá. Gracias. Ok, con gusto.
Del mismo modo con Y. Copiamos y arrastramos. En este caso, mi recomendación es que trabajemos las unidades del sistema internacional. Entonces, porque a veces se nos puede olvidar y luego no las contemplamos. Entonces, pongámoslo de una vez. Entonces sería por 10 a la menos 6. Y por 10 a la menos 6. Y bueno, aquí eso se va a multiplicar por 6 ceros, ¿verdad? Entonces tenemos que aumentar esto. Ahí. Profe, disculpe. Sí, ¿Puede volver a lo de la fórmula de tangente, sí, por claro. favor? Entonces tenemos tan. Seleccionamos el primer ángulo, ¿verdad? El de 15. Y ese ángulo lo multiplicamos por pi en 380. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, bueno, aquí lo que hice fue que seleccioné la primera celda de Y la multipliqué por 10 a la menos 6. Entonces, ahora eso lo voy a arrastrar para todas las demás celdas. Muy bien. Eso sería nada más x al cuadrado. Seleccionamos la primera casilla al cuadrado. Podemos ponerle aquí un poquito más de decimales. Vamos a poner 3 decimales. Esos son cálculos, entonces de momento no vamos a redondear o no vamos a aplicar leyes del redondeo. Y al cuadrado. Y eso tenemos 6 ceros al cuadrado. Ahora con 3 cifras significativas. Y ahí vamos. Aquí tenemos x por y. Muy bien. Este e a la menos 6, lo que significa es por 10 a la menos 6, ¿verdad? Que es como este que tenemos acá. Si queremos lo podemos cambiar. Le damos a... ¿Era general o número? Número. Vamos a ver. Y le ponemos científica era. Le ponemos... Si ponemos 4 decimales, lo podemos cambiar aquí de esa manera. No importa cómo sea la anotación. Excel siempre lo va a reconocer. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? Todo bien, profe. Bueno, es que yo me quedé pegada en la fórmula del tangente porque no me estaba funcionando. Voy a ver. Ok. ¿Ya le funcionó? Todavía no, voy a volver a intentarlo. Ok. Profe, Ajá. yo creo que tal vez sea por el paréntesis que está después del pi, porque a mí me pasó lo mismo. Ok, bueno, sí. El pi, por ser una función, tiene que cerrar el paréntesis. Entonces pone... bueno, donde usted le pone pi, lo selecciona y abre un paréntesis. Entonces tiene que cerrarlo. Ok. Hoy estamos trabajando con mi cuenta de Zoom, que es gratis, porque, bueno, la cuenta del científico está ocupada, ¿verdad? Por la feria. Entonces, ahorita no se está utilizando, tal vez, pero por aquello para poder dar las clases sin afectar nada, entonces lo hice desde esta cuenta. Entonces, bueno, ya nos quedan 3 minutos. Entonces, bueno, vamos a dejar esto aquí. Y bueno, nos vamos a tomar 5 minutos de receso para ir montando las fórmulas. Tenemos que sacar la fórmula de M, de B, de
R, se pone mayúscula, el coeficiente de correlación de Pearson, y R cuadrado, que es nada más elevar al cuadrado el anterior, ¿verdad? Y se llama el coeficiente de determinación. Entonces, aquellas formulitas que están aquí, vamos a ver, y no he abierto el archivo. Bueno, se me perdió el PDF. Aquí está. Entonces, esta es la pendiente, el intercepto y el coeficiente de correlación, que es este. Entonces, bueno, en estos tiempos, unos 10 minutos y montamos las fórmulas en Excel. Seguimos estas, ¿verdad? La sumatoria de n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Y ahí vamos. Aquí tal vez ¿están viendo el PDF? Sí. Sí, profe. Ok. Aquí tal vez lo que nos faltó fue hacer las sumatorias. Entonces nada más seleccionamos igual, sum, suma y seleccionamos toda la columna, ¿verdad? Entonces aquí nada más lo arrastro y solo aquí no lo arrastro. Y tenemos las sumas. Hay que aumentar los decimales también. Edu. Bueno, ahí vamos. Ok, chicos. 10 minutos a las... Uy, ya son las 1:40 prácticamente. A la 1:50. Ingresamos de nuevo. Y Está bien. apuntamos las fórmulas, ¿verdad? Para comprobar nada más los resultados. Ok, bueno. Profe, Nos una vemos. pregunta nada más. Ajá. ¿El Y de dónde la sacó? El Y es el campo magnético de la bobina. Ese ese es el mismo que teníamos en la tabla 1. Ok, Ok, gracias. pues, entonces, bueno, nos vemos a las 1:48 en realidad. Son 10 minutos a partir de ahora. Listo.